y se volvió una polémica bastante interesante. Teníamos a los que son del bando de que es pecado no reunirse, teníamos a los que creen que cambiar la prioridad también es pecado, y en sí se volvió un verdadero lío para un apóstol que subió una exhortación a no faltar al servicio hoy, que hasta fue utilizado para muchas bromas. Creo yo que hemos edificado tan mal a la iglesia que estos detalles que se presentan alrededor de nuestro quehacer diario como un evento deportivo viene a ser todavía tema de discusión donde el acuerdo todavía no aparece. Es bueno ver un partido de fútbol, ¿verdad? Es bueno irle a un equipo en particular. Creo que la edificación ha sido tan vaga, tan barata, porque nos hemos dedicado tanto a los cultos, que no hemos resuelto temas tan triviales como este, por ejemplo. El día de hoy trataré de ilustrar cómo para los apóstoles era más importante la posición que la condición. Por favor, diga: la posición es más importante que la condición. Quiero que esas dos palabras vayan siendo grabadas en su espíritu: posición y condición. Porque es exactamente el dilema que sucede al tocar estos tópicos como de un partido de fútbol. La gran discusión no está por la posición que se tiene, sino por la condición que se presenta. Y los pastores le tienen un miedo a la condición. Trataré hoy de poder sumar un poquito a la clase que recibimos con el hermano Benny y con la aportación de todos los los expositores que hoy tuvieron participación, para que no nos salgamos de un balance y también mantener un hilo de pensamiento. El hilo de pensamiento que partimos es con lo que hemos estado compartiendo. Diga por favor: fundamento. La iglesia, lamentablemente, no la fundamentaron en el fundamento. Perdonen que no es ser repetitivo en la palabra, sino que tiene su sentido. La iglesia ha crecido desde un fundamento más de argumentos y de rudimentos que del propio fundamento del evangelio. Y cuando nosotros tratamos de tomar el fundamento del evangelio, tenemos tanto argumento en la cabeza y tanto rudimento en la práctica, que cuando escuchamos el fundamento del evangelio chocamos contra eso. Entonces las personas comienzan a defender sus argumentos y comienzan a defender sus rudimentos, pero no se ponen a considerar que cuando la escritura nos trata de fundamentar en el evangelio, el fundamento, que todos ya sabemos que es Cristo, no representa una figura, sino que representa una palabra. Diga por favor: una palabra. Recíbanme esto en su espíritu. Si no me lo entiende en su alma, pues no me voy a preocupar, pero recíbanmelo en su espíritu. En el antiguo pacto siempre se refirió a lo escrito por Dios o a lo dicho por Dios como las escrituras. Lo repetiré. En el antiguo pacto, siempre cuando se refirió o se refiere a lo dicho por Dios, siempre se dice las escrituras. Note ese detalle. El propio Jesús, cuando actúa en su dispensación, él siempre dice: oísteis que fue dicho, las escrituras, ¿cómo está escrito? Esas fueron las palabras que utilizó el Señor. Por favor, no me pierda este detalle. En el antiguo pacto se le conoce a lo dicho por Dios como las escrituras. ¿Quedó bien? Ok, sosténgalo ahí. Porque en el nuevo pacto
no existen las escrituras. Recíbanme esto. En el antiguo pacto no existen las escrituras. Perdón, en el nuevo pacto no existen las escrituras. En el nuevo pacto existe la palabra. ¿Sí? Ahora, en el nuevo pacto, esta no es la palabra. En el antiguo pacto se refiere a lo dicho por Dios como las escrituras, lo que está escrito. En el nuevo pacto no se conoce como escrituras, se le conoce como palabra, y la palabra no es esta. ¿Lo está recibiendo? Pregúnteme por qué. Porque Juan en el capítulo 1 dice: en el principio fue el verbo. La palabra siempre ha existido desde el principio, y ese verbo se encarnó en Jesús. Jesús no era la escritura, Jesús era la palabra. ¿Me está siguiendo? Y ese Jesús, quien le dio vida al Cristo profetizado, al Cristo anunciado, el Cristo crucificado, el Cristo ascendido, el Cristo revelado, ese Cristo que es la propia palabra, que realmente es el verbo de Dios, el verbo, la palabra, lo tiene usted a través de su espíritu. Lo que significa que dentro de nosotros no están las escrituras. Dentro de nosotros está la palabra de Dios, el verbo en nosotros. Por eso es que el nuevo pacto no se escribe en tablas de piedra. Si lo dice Hebreos. ¿Dónde se escribe el nuevo pacto? En el corazón. Tiene que estar adentro. Y para que esté adentro, uno tiene que entender que el Cristo, que a través de su espíritu nos hizo morada, ese Cristo dentro de nosotros es la palabra de Dios. Por lo tanto, usted es la palabra viviente, porque usted tiene al verbo dentro, la palabra de Dios. Vamos. Hermano, esto es solo asunto de frases, solo asunto de palabras. Ese es el problema. Porque los argumentos y los rudimentos son palabras. Palabras que nos llevan a actos, palabras que nos llevan a acciones. Y mientras que no corrijamos el vocabulario, por favor diga corregir el vocabulario. Mientras que la iglesia evangélica no corrija el vocabulario y siga hablando equivocadamente, va a estar construyendo equivocadamente. Por eso es que debemos de entender que en el reino se construye por palabras. Repito mi ejemplo clásico de Génesis capítulo 11, cuando se está construyendo la torre de Babel, y el Señor dice: tenemos que interrumpir la construcción. La construcción no se interrumpió quitándole los materiales, se interrumpió confundiendo las palabras. Porque si usted quiere detener una construcción, usted lo que tiene que hacer es dejar de llevar el cemento, la arena, el hierro, porque sin eso nadie construye. La pregunta es: si estaban construyendo una torre física, ¿por qué detuvo el Señor la construcción a través del cambio de palabras? Porque en el reino se construye por palabras. ¿Me explico? Por eso es que es necesario la corrección del vocabulario. Vamos a la iglesia, por favor, eso ya no hay que decirlo. Se construye mal. Vamos a la congregación donde se reunirá la iglesia, ¿sí? Vamos al edificio donde estará la congregación y posiblemente habrá algo de iglesia ahí. No sé, sí, porque si decimos aquí está la iglesia de Cristo, no, eso no es cierto. Porque Pablo dice que sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. O sea, decir somos la iglesia tampoco es válido, porque el único que da testimonio de que somos la iglesia, número uno, es el Espíritu Santo. Número dos, es el fruto que estemos dando. Y de eso quiero hoy edificar su vida en relación a la edificación que Pablo nos dice en Primera de Corintios.
y ha sido nuestra escritura. Si ustedes ven las pantallas, Efesios. Estaba yo ahí pensando otra cosa. Efesios 2:20, ahí tienen 21, déjenlo ahí, no se preocupe, porque es lo que les di. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y nos menciona a Jesucristo como nuestro fundamento principal. Eso ya lo hemos estudiado. ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Por favor, ayúdeme. No quiero partir desde que usted ya lo sabe, si usted no me lo confirma. Hemos estudiado por qué Cristo se convierte en el fundamento y por qué el fundamento tiene que ser algo real en nuestra vida, y de eso se trata también el día de hoy, ver un poquito el fundamento. Pero vamos a partir del propósito del fundamento. Efesios 2:20 nos habla de eso, pero miren el 21. El propósito de tener el fundamento correcto, el fundamento que es Cristo. Pero por favor, vuelvo a repetir, entendiendo la obra en la cruz, ¿sí? Ok, entendiendo la obra en la cruz y todo lo que conlleva la obra en la cruz, que no tengo tiempo para todos sus detalles. Pablo nos lleva al siguiente paso. Por favor, léalo conmigo. Como dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Diga por favor, la idea del fundamento es que el edificio crezca. Lo que significa que como sea el fundamento, así será el tamaño del edificio. Ahora, el edificio tiene que crecer porque el edificio tiene un propósito, tiene un para. ¿Cuál es ese para que el edificio tiene que crecer? Léalo. ¿Cuál es el para? Para hacer un templo. Hoy en la clase se dijo algo muy importante que tal vez lo quiero mencionar solo para que no se disipe, para disipar alguna duda. El ingeniero nos hacía la observación de manejar la palabra templo como algo que es del antiguo pacto, entendiendo la palabra hebrea, yarit, que mencionamos en Ezequiel, que se refiere a la construcción de una casa, a un palacio. Entonces, solo para ponerlo en contexto del reino, yo siento que Pablo tuvo que escribir las palabras templo porque es el contexto de la idiosincrasia religiosa que ellos tienen que trabajar, que no estamos distantes nosotros de eso porque manejamos la palabra templo tan mucho tiempo que todavía tenemos que retocarla por muchos lados. Pero lo que quiero hacer ver es que no importa si usted dice para hacer una casa santa o para hacer un palacio santo, porque se nos hacía el énfasis de que si soy rey, entonces tengo que construir un palacio en una casa. Totalmente de acuerdo. No cambia el sentido que usted construya una casa, construya un templo, un palacio. Las palabras son válidas, pero lo interesante es que el crecimiento determina la calidad de palacio, el crecimiento determina la calidad de casa, el crecimiento determina la calidad de templo que somos. ¿Me estoy explicando? O sea, no importa lo que usted pueda utilizar ahí, puede utilizar casa, palacio. La palabra hebrea nos da el margen, el permiso para usarlo, pero fuera de lo que sea, templo, casa, palacio, note por favor el detalle del verso. El templo manifiesta el crecimiento. La calidad de templo es la calidad de crecimiento. Ese detalle es importante. Por favor, ayúdeme y repita conmigo: la calidad de templo que yo sea, la calidad de casa que yo sea, la calidad de palacio que yo sea. Vamos, ayúdeme por favor. Diga: lo determinará el crecimiento. Ahora, la iglesia evangélica mide el crecimiento de una manera tangible porque lo basa en activos, tal vez no activos, lo basa en pasivos. Porque para la iglesia evangélica, crecimiento es tener un edificio grande. Cuando se mira un edificio grande dicen: esta iglesia es grande. ¿Por qué? Porque el vocabulario traiciona
Y el vocabulario, al traicionar, nos hace medir equivocadamente los estándares colocados por Pablo. Si Pablo dice que tiene que crecer, es porque existe una manera de medir crecimiento. Por favor, diga: existe una manera. Entonces, ¿cómo mido el crecimiento? No como lo mide la iglesia evangélica. La iglesia evangélica lo mide a través del edificio. Si mira un edificio grande, arreglado, ¡ala, qué bonito! Esta iglesia tiene conceptos de crecimiento. Mide el crecimiento a través del recurso financiero. Si tiene poder financiero, esa iglesia es poderosa, tiene crecimiento porque tiene poder financiero. Y mide también el crecimiento a través de los miembros que se congregan. Y tal vez ese sea el fuerte que existe como una temática no equivocada, pero no apropiada para el entendimiento. Usted no puede medir el crecimiento de una iglesia por el número de personas que ahí vayan, porque podemos tener en Guatemala congregaciones de 30,000 miembros con una sociedad cada día más deficiente, lo que significa que tener 30, 40,000 reunidos un domingo no garantiza que el lunes la sociedad cambie. ¿Me explico? Por eso es que existen las grandes disyuntivas que cuesta resolver. Por ejemplo, cuando viene gente extranjera y quiere ir a conocer Almolonga y dice: miren, ¿dónde queda ese pueblo Almolonga que se oye tanto en las noticias cristianas? Me gustaría conocerlo. Entonces hay que hacerles la aclaración: ¿qué es lo que quiere ir a ver usted a Almolonga? Porque cuando uno va a Almolonga con una falsa expectativa del crecimiento del evangelio, uno se va a topar con un aspecto cultural que es chocante. Por ejemplo, Almolonga tiene el 90% de todos sus habitantes como creyentes de la fe evangélica o protestante. ¿Sabía usted eso? Pero usted va a Almolonga y usted encontrará todavía el mercado lleno de basura, encontrará las calles con basura, usted encontrará aspectos que tienen que ver con aspectos culturales. Que usted mira ahora, ya no hay casas de adobe, pero hay casas de block de 1, 2, 3 niveles. Pero cuando usted entra a la sala de los hermanitos, en la sala están las redes de zanahorias, las redes de lechuga, y todavía pues sus bodegas siguen siendo los cuartos. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando hay una falsa expectativa de lo que yo quiero ver, porque así lo entiendo, posiblemente me equivoque en lo que tengo que hacer como algo diario. Y cuando hablo de crecimiento, siempre se ha dicho que Guatemala tiene más del 50 al 55% de creyentes. Damos un gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que todavía existe la gran interrogante: si habemos tanta cantidad de cristianos, ¿por qué no cambia el asunto social de nuestra Guatemala? Sino que cada día va peor, porque la iglesia no se mide por el crecimiento numérico. La iglesia se mide por el desarrollo individual de cada uno de sus miembros. Ahora, no existe ¿cómo se diría? Termómetro mide la temperatura. ¿Cuál sería la palabra para medir la espiritualidad? El espiritómetro. O sea, no tenemos un aparato de rayos X espiritual, porque sería lindo, ¿no? Un escáner, que nos pase un escáner y que se refleje todo lo que por dentro somos en el sentido del poder de Dios. No existe. Pero permítame hoy colocar lo que ahora logro ver en la palabra. No sé por qué antes no lo miraba. Diga por favor la condición. ¿Cómo lo digo? Las circunstancias que todos tenemos a nuestro alrededor
son condicionantes que nos harán desmayar en lo que estamos o perseverar en lo que andamos. El aspecto de la condición. Por eso es que cuando uno puede ver en la estructura bíblica el principio de la iglesia, la gran preocupación apostólica fue más la posición que la condición. Hemos edificado tan mal a la iglesia que hacemos más énfasis en superar su condición. Escuche lo que estoy diciendo. Hemos hecho más énfasis en que superen su condición a que entiendan su posición. La licenciada Samantha hoy nos daba testimonio de algo que lo quiero mencionar porque creo que va a ayudar a la edificación. Se exponía por Aldin sobre que nosotros somos gestores de la palabra y que en alguna manera tenemos que guardar bien lo que se nos enseña, para que guardando lo que se nos enseñe, esa sea el arma de defensa en los momentos oportunos. Nos contaba Samantha que algunas personas que se congregaron con nosotros, que se fueron a otro lado, la abordaron a ella y le dijeron: mira, yo estoy en una iglesia, como se suele hablar, yo estoy en una iglesia donde el pastor está preocupado por mí, donde el pastor me visita, donde el pastor va a esto, donde el pastor va a todo aquello. Y Samantha le contestó que la idea de nosotros no era que fuéramos pastores dependientes, sino que fuéramos nosotros mismos Cristo dependientes. Lo menciono por lo siguiente: cuando la iglesia interpreta el pastorado de acuerdo al antiguo pacto, tiene toda la razón de demandar que se le visite, tiene toda la razón de demandar que esté alguien a la par de él, porque en el antiguo pacto había un hombre o una persona que servía de intercesora delante de Dios por él, por ella y por sus problemas. ¿Me explico? En el antiguo pacto usted tenía solamente que presentar su situación. Note cómo Moisés maneja la problemática de todo un pueblo, porque él atendía todos los asuntos. Y le dijo Jetro, su suegro: mira, si seguís así, no solamente te vas a morir, sino vas a hacer que todo el mundo muera. Así que le crea una estructura de grupos pequeños para que por lo menos ahí lo maneje, pero siempre coloca personas en liderazgo. Cuando hay una mentalidad de antiguo pacto, es lógico que se piense en un pastorado de esa manera. A mí vienen y me sacan escrituras de Ezequiel donde dice: ay de los pastores que se apacientan a sí mismos, y me acusan con eso. Pero momento, a mí no me pueden acusar con una escritura que ya no es para mí, porque el antiguo pacto murió, el antiguo pacto deja de ser, y hay uno nuevo que Cristo estableció, donde ahora usted no necesita un pastor que lo visite, sino un pastor que lo edifique. Ahora, no con eso no estoy diciendo que no hay que visitar, claro que sí. No, pero yo no estoy diciendo que sean Messi dependientes, ¿sí? Cristianos dependientes. ¿De qué me estoy refiriendo? Que Argentina no hace nada si no está Messi. En contexto del mundial, para que esté aquí conmigo, ¿no? El Real Madrid no hace nada si no está Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque son cristianos dependientes, Messi dependientes. Y usted no puede ser Manolo dependiente, porque en el nuevo pacto la palabra está en usted y usted tiene la capacidad dada por Dios. Por eso es que Pablo dice: ministro competente, pero de un nuevo y mejor pacto. ¿Me explico? Es la misma escritura, solo que bien colocada en el lugar que corresponde. De tal manera que cuando inicia la iglesia, la preocupación no es la condición, la preocupación es la posición. Obsérvelo. Hechos, capítulo 8. Vamos hasta Hechos 1. Quitamos la escritura de Pedro.
Hechos capítulo 8, verso 1. Mire lo que sucede con la iglesia que da su inicio. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, pero note lo que sucede posteriormente. En aquel día hubo, por favor note lo siguiente, hubo una pequeña persecución, hubo un conato de persecución, intentaron perseguir a los que habían creído, se levantaron 2 en contra de 1000. ¿Cómo dice la escritura? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Por favor note que debemos de comprender que la posición es más importante que la condición, porque sigue diciendo el verso que estaba en Jerusalén y todos, diga todos, fueron esparcidos. Por favor, esa palabra es importante. Señor, una cosa es que usted quiera hacer un viaje y lo planifique. Usted puede decir: la otra semana salgo a tal lugar, y tiene todo a su favor para que pueda determinar qué ropa va a llevar, cuánto dinero necesita para su viaje, cómo deja en resguardo sus bienes y sus recursos. Hay una gran diferencia entre planificar un viaje a una situación de emergencia porque se levanta una gran persecución. Lo que tenemos que tener bien claro en esa escena de Hechos capítulo 8 verso 2 es el sentido de ser esparcidos. Diga por favor, esparcidos. Señores, la iglesia comienza con lo que se ha denominado por los teólogos como un gran avivamiento, el día de Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo de los apóstoles, los 120 que los acompañaban en el lugar alto. Porque aquí les tengo una tarea para los que son acuciosos: nunca diga que los 120 en el lugar alto fueron llenos del Espíritu Santo, porque no dice la Biblia eso. Yo he oído pastores que dicen: y los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Eso no existe. Usted lee con cuidado y usted va a ver que a los únicos que se les dio el don del Espíritu Santo es a los apóstoles, no a los 120. Eso se lo dejo ahí como una nota curiosa de la predicación. Así que comienza con un gran avivamiento. El apóstol Pedro se levanta, predica y se convierte en 3,000 personas. ¿Cuántas? 3,000. La escritura sigue en su relato y hay otra predicación y otro movimiento, y la escritura claramente dice que se añaden 5,000. En un corto tiempo la iglesia tiene más de 8,000 personas abrazando la fe de Cristo. Suceden eventos interesantes como el amor al prójimo, el nacimiento de la generosidad, cuando aquellos que tenían propiedades deciden venderlas y poner el dinero a los pies de los discípulos para que no existiese ninguna necesidad. ¿Se recuerda eso? ¿Sí se recuerda ese pasaje? Cuando Ananías y Zafira venden una propiedad, pero resulta que se clavan parte del dinero y son muertos. ¿Se recuerda todo eso? Bueno, todo eso está sucediendo, pero nunca personalmente me había detenido a considerar que aquellos que vendieron las propiedades, aquellos que pusieron en la distribución diaria para atención de las viudas, Hechos 6, todo eso en el capítulo 8 se les desarma. Los únicos que se quedan en Jerusalén, los apóstoles. Y de ahí, hagamos números, las 10,000 personas, solo por ponerle un número, no pueden ser más, pueden ser menos, no sé, pero por los 3,000, los 5,008 más los que se agregaron ahí, todos fueron, ¿qué dice? Esparcidos. Cuando se levanta una persecución, si el general Otto Pérez Molina, porque mañana es el día del ejército, dice: para conmemorar el día del ejército vamos a levantar una persecución contra todos los evangélicos, ¿sí? Y la persecución comienza desde ahorita a las 12 del mediodía. Si eso sucediera, no puede ir al banco, si es que tiene algo en el banco, ¿sí?
¿Qué es lo único que podría echar en una valija, mochila, canasta, nylon, bolsa, canguro? Sí, bolsa canguro. O sea, ¿qué es? ¿Escogería la camisa que combina con el jeans? ¿Escogería la loción que mañana las hojas de afeitar? ¿Verdad que no? O sea, ¿qué es lo que sucede? Cuando se levanta una persecución, señores, sálvese el que pueda. Los niños y las mujeres primero, aquí vamos todos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque es una persecución. Quiero que por favor noten ese aspecto. Cuando se levanta la persecución, literalmente el doctor Lucas nos hace ver el escenario y todos fueron esparcidos. Llega un momento en que usted tiene que abandonar sus recursos, sus bienes, su familia. No puede irse a despedir de su mamá, no puede irse a despedir de nadie, no puede usted velar porque las cosas pasen correctamente, porque señores, esto es una emergencia. Sálvese el que pueda, porque el señor César no nos viene a dejar flores, nos quiere matar. Y si la muerte es algo que va detrás de mí, señores, hay que salir huyendo. Y literalmente dice que todos fueron huyendo. La primera carta que teológicamente se acepta, que fue escrita en el crecimiento o el nacimiento de la iglesia, no es la carta de los Corintios en el orden que lo tienen nuestras Biblias. Déjenme explicarle este detalle teológico. Los libros de la Biblia en el Nuevo Testamento, después de los evangelios, fueron colocados en orden de mayor a menor, a excepción de Apocalipsis, porque literalmente era el último libro por su nombre, así que no tuvieron mucho problema. Pero ¿cómo los calificaron o cómo los clasificaron? Pues decidieron clasificarlos de mayor a menor. Por eso es que el primer libro que usted tiene después del libro de los Hechos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Romanos. Ahora, no significa que esa fue la primera carta que se escribió, porque la primera carta que se escribió no fue esa. La primera carta que se escribió fue la carta de Santiago, que literalmente la tenemos hasta de último. Ahora, pastor, ¿y usted por qué dice que esa fue? No solo porque teológicamente se puede demostrar, sino porque cómo inicia la carta Santiago es interesante. Eso no lo tiene televisión, pero si me ayuda, Santiago 1. Libro de Santiago. Santiago capítulo 1, si lo encuentra multimedia. Está esperando que le diga qué. Santiago 1, 1. Santiago 1, 1. Este Santiago no es el hermano de Jacobo. Este Santiago se supone que es el hermano de Jesús. Ahora lean por favor cómo comienza la carta a Santiago. ¿Está conmigo? Vamos, iglesia, ánimo. ¿Cómo dice? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A las 12 tribus que están ¿dónde? Que están en su casa, que andan de vacaciones. No. Aquellos que tuvieron que salir huyendo porque los quieren matar. Ahora, permítame, contemple este detalle. La fe en Cristo es nueva. Cristo acaba de irse 40 días predicando el reino, asciende, llega a Pentecostés, comienzan el crecimiento numérico, los acontecimientos que leemos en los primeros capítulos de Hechos. Es una fe nueva. ¿Cómo hace usted como apóstol sostener una fe nueva en aquellos que ahora están huyendo?
No sé si pinté el cuadro. Pero mire, hermano, en la dispersión Aldi tuvo que salir huyendo y se le olvidó Belén. Puede ser. Ahora yo soy apóstol y en la huida, tal vez cambiamos el cuadro, salieron juntos, pero en la premura de escapar, se dividieron. Aldi no se dio cuenta y le agarró la mano a otra, creyendo que era ella. Chascarrillo. Se separaron. Yo soy apóstol, ¿sí? Y me entero de que Belén, en la dispersión, se separó de Aldi. No tiene recursos porque es mujer. Todas las vacas, el ganado, estoy profetizando, los carros, los sueldos, los puntos, todo quedó en Jerusalén. Ahora está sola y yo tengo que escribirle porque no puedo irla a ver, así que le voy a enviar una carta. Y la pregunta es, ¿qué escribo en esa carta? ¿Le hablo de su condición o le hablo de su posición? No, usted me lo dice porque ya se lo dije. Pero note el Facebook. Todo el mundo quiere a su condición. Este día te irá bien y todas las bendiciones. Que yo no estoy diciendo que sea malo, pero mientras enfoquemos en la condición, cuando esa condición no llegue, si no te posiciono, te vas del reino. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cómo me explican ustedes que Santiago, que le escribe a las 12 tribus en la dispersión, les habla de la lengua? La lengua es un mal que se tiene, que contamina toda la creación y por lo tanto no anden en chismes. ¿Cuál es la posición de una carta a escribir asuntos de sabiduría humana versus sabiduría divina? ¿Por qué toca aspectos de la religión pura y sin mácula es esta? ¿Por qué nos habla de la lengua? Porque no es que esté regañando a alguien o corrigiendo un error, sino posicionando correctamente aún en el vocabulario de las personas. Porque, señores, no puede una fuente echar agua dulce y agua amarga a la vez. Eso me lo dice Santiago. Santiago no está cuidando el bienestar físico de Diana Belén. Santiago está cuidando la posición espiritual en Cristo. Nada. Primera de Pedro, capítulo 1, observe. Eso sí lo tiene televisión, ayúdenme. Así no me subo ahí. Miren a Pedro, primera de Pedro. Que vino un detalle impresionante. Léalo conmigo. ¿Está conmigo? Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿A quiénes? Pedro me coloca un elemento más de la dispersión. Él me dice: estás expatriado, hermano. O sea, no tienes chance de regresar a Jerusalén. Un expatriado es alguien, que pierde todos los derechos que tiene como ciudadano. Usted es abogada. Les estoy pintando el cuadro para que miren cómo comenzó la iglesia y en qué la convertimos nosotros. A los expatriados de la dispersión, Santiago solo me dijo Samaria. Observe cómo Pedro me dice: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. ¿Y qué les dice en el 2? ¿Y qué les dice en el 2? ¿Qué les habrá dicho en el 2? El 2
Diga elegidos. No me quiten eso, muchachos. Y pónganme en un recuadro, porque cuando sale en el internet es tan feo estar viendo el verso y no verme. Hay que explicarles. Si oren hay que ver. Ahí, ok, muchas gracias. Quiero que miren el cuadro, pero esto es por la grabación que sale en el internet. Ok, diga elegidos. La primera palabra que el apóstol Pedro le suelta a los expatriados y a los dispersos en todas esas provincias es esta palabra. ¿Qué les dice? Elegidos. Elegidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Diana, gracia y paz sean multiplicadas. Hombre, ¿en qué ayuda eso a Diana si la están persiguiendo para matarla? ¿En qué ayuda a Danilo si lo están persiguiendo para matarlo? No tiene a sus hijos, no tiene a su esposa, y la única carta que recibe del apóstol es elegido, según la presencia de Dios, en la santificación del Espíritu, por la sangre rociada, gracia y paz sean multiplicadas. ¿En qué ayuda? Solo en la posición. Porque si usted y yo escribiéramos la primera carta, Diana, ¿cómo te ha ido? Supe que alguien te dejó. ¿Qué estás haciendo para comer? Confía en Dios. Y aquí te envío 2 versos. Dice la Escritura, ¿no es cierto? Así somos nosotros. Dice la Escritura: planes de bien y no de mal, para que se cumplan. ¿No es cierto que nosotros, en lugar de posicionar, siempre alimentamos la condición? Estamos tan mal que cuando se posiciona, la gente no reacciona. Porque estamos tan programados a la condición que solo la condición es la que maneja mi vida. Entonces, tengo, estoy contento; no tengo, estoy triste. Entonces, ¿cómo Pablo posiciona? No teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Cómo así? Explícamelo, Pablo. Sí, porque no te estoy hablando de mi condición, te estoy hablando desde mi posición. Diga elegidos. Señor, la palabra elegir significa tomar la decisión de uno entre muchos, teniendo como atenuantes algunas características como capacidad, intelecto, personalidad, aptitud. Sí. Si usted quiere buscar un empleo y sabe que están contratando, usted va a llegar de tal manera vestido para que lo elijan o no. ¿Por qué se llena un currículum vitae? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de colocar toda mi habilidad, estudio, toda mi habilidad personal? ¿Cuál es el interés? Porque yo quiero ser elegido. La elección tiene que ver con características que se tiene de alguien y que ese alguien colabore para la elección. ¿Sí me explico? Ahora, en Efesios, Pablo nos dice cómo nos eligieron. Si me ayuda a televisión, y ahí sí no me recuerdo qué escritura es. Efesios 1:3 al 5. Efesios 1:3 al 5. ¡Bah! Ánimo. Que se me hace que esos están viendo el partido. Me late que estos están en otra.
Están viendo México, Holanda. Señor, regresa a Pedrito. Gracias. Démosle un aplauso a televisión. Diga, elegidos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió por las habilidades que tenemos, por las aptitudes, por la personalidad que manejo. Él ni siquiera me había visto cómo me iba a desarrollar, pero antes que estuviese en el vientre de mi madre, vamos, esto tiene que animar a alguien, Él me escogió antes de la fundación del mundo, y desde que me escogió me dio la naturaleza para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No, esto tiene que sacarle un aleluya a un muerto. Porque cuando el apóstol Pedro tiene que animar a la iglesia dispersa, a la iglesia que anda huyendo, a la iglesia que dejó todo, en lugar de hablarle de su condición, mejor le hace el recuerdo de su posición. Y lo primero que le dice es: ustedes fueron elegidos. Yo no sé si ellos ya habían leído el evangelio, yo no sé si ellos ya habían leído lo que Jesús dijo, pero usted y yo sabemos lo que Jesús dijo. Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Lo primero que hay que tener en el espíritu es una mentalidad clara de elección hecha por Dios, no por lo que soy, no por lo que tengo, sino por lo que valgo en su reino. Por eso dice Pedro: no me compró con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino me compró con su preciosa sangre. Usted es un elegido de Dios, y es más importante en una dispersión la elección que la posición. Que la condición. Si comenzamos a edificar en lo que somos y en lo que tenemos, por herencia, no por promesa, porque a Abraham se le dieron las promesas, pero usted no es hijo de Abraham. Por promesa sí, por la simiente, pero nosotros somos engendrados. Lo que significa que engendró, que es Dios Padre a través de su Espíritu, es el que ha hecho en nosotros renacer una esperanza incorruptible de gloria. Por lo tanto, usted y yo somos herederos por elección. Señor, usted no calificaba para nada a la vista de cualquier ser humano, pero a la vista de Dios, Él lo eligió. No, vamos, esto tiene que despertar a alguien. Usted es un elegido, usted es una elegida de Dios. No tuvo que esperar pasar un examen, no tuvo que presentar su currículo, no tuvo que decirle a Dios si tenía tiempo o no tenía tiempo. Él decidió en su elección eterna escogerlo a usted, escogerme a mí, porque Él sabe que usted y yo sumamos al proyecto del reino aquí en la tierra. Así que no me importa cuál sea su condición, me importa cuál es su posición. Por eso es que el Señor lo dijo claramente: los gentiles buscan cómo cubrir sus necesidades, pero ustedes no serán así. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo les hago una promesa: todo lo que los gentiles andan buscando todos los días, yo se lo voy a dar a ustedes como una añadidura. Yo decreto en el nombre de Jesús que vienen tiempos que todos los que busquemos el reino de Dios y su justicia, el Señor hará algo, no sé qué, pero sobrenaturalmente estoy hablando. Él va a proveer de los recursos, porque Él va a cubrir de mis necesidades, porque yo me voy a enfocar en su prioridad, y su prioridad sigue siendo el reino de los cielos. Tiene que venir ese tiempo. Señores, si en el antiguo pacto Dios nos dio su misericordia
cuanto más en este nuevo y mejor pacto su favor y su gracia. Por eso es de que el apóstol Pedro le dice: gracia y paz sean multiplicadas. Porque posiblemente Aldin se fue en otra dirección, posiblemente Belén se quedó sola, pero la palabra que la sostiene no es la ofrenda que le mando, sino la palabra del verbo que está encarnada en él. Gracia y paz sean multiplicadas. Por eso es cuando el apóstol Pablo tiene un aguijón en la carne que lo abofetea, y él mismo dice: un mensajero de Satanás, dice que le ha pedido al Señor que se lo quite. 3 veces le pidió, y en las 3 veces el Señor le responde de la misma manera: bástate mi gracia. Tenemos que entender, señores, que basta con la gracia de Dios. No sé si me estoy explicando. Porque si mañana te quitan el trabajo, bástate tu gracia, la gracia del Señor. Porque si mañana pasa algo desastroso, bástate la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si no te posiciono en la palabra correcta, si los apóstoles no posicionaban en la palabra correcta, si los apóstoles se preocupaban más por los eventos cotidianos que estaban alrededor, ellos sabían perfectamente que eso los iba a hacer desmayar. Respóndame usted, ¿cómo es posible que los creyentes de aquel entonces podían irse a una arena romana donde gladiadores salían para matarlos, donde soltaban fieras para destrozarlos? ¿Cómo es posible que se sostenían? ¿Cómo es que ellos podían sostener eso? Porque en medio de la calamidad siempre recibieron una palabra de posición y no de su condición. Ay, hermano, desde que me convertí al Señor me va peor. Estás enfocando tu condición, pero te estás olvidando de las riquezas de su gracia, las riquezas de la gloria. Hoy lo vimos ahí, 1 de Corintios, las abundantes riquezas de su gracia y de su gloria. Hágame un favor, lea la carta de Pedro, la carta de Santiago desde esta perspectiva. Observe que él está hablando a los expatriados, le está hablando a los que fueron dispersados por la persecución, y a todos esos nunca les dijo: dice el Señor que te va a ir bien mañana. Nunca le dijo eso. Siempre fue palabra, palabra, palabra. Porque, señores, el fundamento habla del edificio. Señores, le dice Santiago a las 12 tribus, les dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Sí se recuerdan? Eso se lo dice Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya venido, cuando haya resistido, bienaventurado el varón que soporta la tentación. A los que le aman. ¿Por qué no les dijo: mucha cuídense de las mujeres? Porque no nos tenemos que cuidar solo de las mujeres. Guardémonos de todo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Belén está llorando, Aldin no está, y yo le escribo una carta. Belén, bien contenta, la abre, dice: me escribió el hermano Manolo, y me dice: bienaventurado la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de gloria. Si la mentalidad de ella es en la condición, ¿sabe qué me dice? ¿Por qué no me envía una ofrenda y me deja de estar hablando? Entiéndase lo que a continuación usted quiera poner. Porque a nosotros se nos edificó con argumentos. Yo estoy de acuerdo con las declaraciones. Yo sé que los mejores años de mi vida no los he vivido. Los mejores años de mi vida están por venir. Eso estoy seguro yo lo creo. Pero cuando digo los mejores años de mi vida, no estoy excluyendo las calamidades que ahí puedan venir. Porque la calamidad suma para carácter. ¿Me explico?
Y Dios nunca prometió darnos dinero, Él prometió darnos riquezas. Y riquezas no es solo dinero. Por eso es que hay que reedificar. Porque depende de mi edificación. Así es el templo que el Señor tiene. Incline su rostro. Padre, te doy gracias porque hoy hemos colocado un ladrillo más en la edificación del edificio. Yo sé, Señor, que no estamos viviendo tiempos de persecución física, pero estamos viviendo tiempos de persecución doctrinal. Señor, ahora nuestros líos ya no es quién me mata físicamente, sino quién me asesina espiritualmente. Manipular a las masas. Tener declaraciones triunfalistas. Y tu palabra dice que aborreces a los que andan en vanidades ilusorias. Señor, yo pido por mi audiencia, Padre, la que está hoy aquí en este lugar, como la que por televisión suelen seguirnos, que podamos entender, Señor, a la luz de una lectura apostólica, que cuando el apóstol le dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, no es una enseñanza, no es una doctrina, es una cuestión de posición. Porque mientras que la mujer entienda su posición, el hombre su posición en cuanto a los roles del matrimonio, sus hijos entiendan los roles en cuanto al hogar, Señor, es solo cuestión de posición. Entender, Señor, que no son los consejos para que sea feliz. Oh, Señor, esta palabra tiene que calar ahí en el espíritu de alguien. No son consejos para que yo sea feliz, son consejos para que yo sea eficaz en la labor, porque me escogiste. Vamos, diga: el Señor me escogió. Si tú me escogiste, Señor, si tú me hiciste parte de este lado de la balanza para estar contigo, ruego, Padre, que nos des las habilidades y que seamos competentes en la administración, Señor, de lo que yo tengo que hacer y realizar. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en este mejor pacto, Señor, todo lo que es mejor se desate para cada uno de todos nosotros. Señor, yo creo que todavía es válido creer a los profetas para ser prosperados, pero entender, Señor, que riquezas no es solo dinero, sino es lo integral en la vida. Por lo tanto, Señor, es mi deseo a la luz de ese entendimiento que riqueza espiritual, riqueza de entendimiento, espíritu de inteligencia gobierne a cada uno de todos nosotros. Que podamos generar para tener el pan de todos los días hoy, Señor, para quitarnos esa carga del mañana y poder ser eficaces y eficientes en el reino. Te pido, Señor, que nos ilumines, que nos hagas pasar el puente, que podamos atravesar, Señor, aquellas barreras de argumento y de rudimento que, Señor, en la vida gobiernan nuestra vida y nuestro espíritu. Que podamos comprender, Señor, que no se trata de estar quitando y poniendo, sino de estar entendiendo que en Cristo tenemos la libertad, porque como dijo el apóstol, Señor, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Que todo lo integral, Señor, en la vida de Cristo a través de su muerte y resurrección se cumpla en la vida de cada uno de todos nosotros, para que vayamos sumando cada día, Señor, que así como el apóstol Pedro alentó a las 12 tribus en la dispersión, a los expatriados, que lo primero que les estableció fue el derecho de ser electos, pero también después les posicionó la salvación que tenemos en Cristo, porque Él dijo: con la sangre que son rociados. La figura, Señor, es antigua testamentaria, para que se entendiera en aquel entonces, Señor, que tenemos a un intercesor que murió por nosotros, para que el efecto del testamento
estuviera a favor de cada uno de todos nosotros. Gracias por mis oyentes, Señor, y declaro que esta palabra queda en los corazones, que la posición es más importante que la condición. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, la economía de Dios sigue siendo los diezmos y las ofrendas. Estoy preparando para que puedan ver el diezmo a la luz del nuevo pacto, porque el diezmo nunca quedó invalidado, nunca. El diezmo no pertenece a ningún pacto, si usted lo quiere ver así, porque el diezmo es pacto eterno de Dios, es una figura de economía. También entender por qué en el Nuevo Testamento usted no encontrará mucho del diezmo más que en el libro de Hebreos, porque Pablo está tratando con judíos que tenían claro el entendimiento del diezmo. Para un judío no había que enseñarle que era diezmar, un judío ya lo sabe. Un día le dijeron a Jesús: Señor, nosotros que diezmamos del eneldo, ellos diezmaban de todo. Si algo tenía bien claro el judío era el asunto del diezmo. Así que no se perdió tiempo en eso, pero sí se invirtió tiempo en la ofrenda, porque el judío devaluó la ofrenda. Por eso es de que Pablo en el Nuevo Testamento él lo relaciona a semillas y lo dice de esta manera: el que siembra escasamente, ¿qué dice? Cosechará. Note por favor que en el nuevo pacto nunca se invalida la cosecha. La cosecha es un elemento fundamental. Génesis capítulo 8: mientras que la tierra permanezca, hay tres cosas que nunca van a desaparecer. ¿Cuáles son? Frío y calor. ¿Todavía hay frío y calor? Invierno y verano. ¿Todavía hay? Siembra y cosecha. Génesis 8. Todavía hay. Pero Pablo dijo: ok, si quieres cosechar generosamente, entonces eleva tu nivel de generosidad. Siembra generosamente. En el nuevo pacto, y escúcheme por favor, en el nuevo pacto no hay maldición. Eso que quede claro. Las maldiciones quedaron en Cristo. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda Gálatas? Entonces cuando dice Malaquías: malditos sois con maldición, eso no es para nosotros. Pero Cristo invalidó la maldición, no el diezmo. ¿Sí me explico? El diezmo nunca lo crucificaron. Crucificaron la maldición. Entonces, hermanos, si yo no diezmo, no soy maldito, no es maldito. Si yo no diezmo, no soy ladrón, no es ladrón. Entonces, ¿qué hago si yo no diezmo? Es un parásito. En palabras pues textuales, ¿sí? Porque al menos por una lógica pura debe de contribuir para que haya alimento en la casa. Póngase de pie, traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Que el Señor derrame de su bendición, la cual ya la tiene, pero que se manifieste, tal vez es mejor dicho. Nos vemos el miércoles para seguir edificándonos. El miércoles vamos a continuar con la carta de Pedro. Hoy solo vimos una palabra: elegidos.